Vamos, denle un aplauso más fuerte a Dios. Hablas por favor su Biblia en el capítulo 3 de Génesis, y ahí es donde voy a predicar hoy. Capítulo 3 de Génesis. Hoy terminamos el ayuno de Daniel. Para los que los han hecho, los felicito. Para los que no los hicieron, se perdieron. Esta hermana nos escribió este testimonio esta semana y dice: mi nombre es Kathleen y este es mi testimonio de alabanza para Dios. Desde que comenzamos el ayuno de Daniel, así he sido muy bendecida y el Señor se me ha revelado de muchas maneras. Solo quiero compartir con ustedes que por los últimos 15 años he tenido diabetes descontrolada y que me ha causado muchas complicaciones en mi salud, alta presión, problemas en mis arterias, mi corazón y muchas otras complicaciones. Esta es la primera vez que hago el ayuno de Daniel. Dios me ha estado enseñando a comer como debo y gracias a Dios Él sanó mi corazón. Fui con mi cardiólogo y él me dio buenas noticias. Por primera vez en más de 15 años mi azúcar está normal y mi corazón más fortalecido. Me siento físicamente mejor que nunca. Le doy gracias a Dios por traerme a nueva vida y ponerme con gente hermosa. Agradezco mucho a Dios por nuestros pastores, quienes siempre nos guían en la dirección correcta que Dios tiene para nosotros. Dios me regresó mi salud, Dios me regresó mi vida. Yo era ciega, pero ahora veo. Estaba muerta, pero ahora tengo vida. La verdad, estoy abrumada de gozo y de agradecimiento y quiero decirle a todo mundo lo que Dios ha hecho por mí durante estos 21 días. Vamos, denle un aplauso a Dios. Mire, yo no oré por ella, nadie oró por ella por hacer el ayuno de Daniel. Dios sanó su corazón. Dios, lo que en 15 años no había logrado, en 21, mire, en lo que en 15 años no se había logrado, en 15 días Dios empezó a restaurar su salud. Y eso es en lo físico, pero espiritualmente ella dice que se siente mejor. Diga conmigo: para Dios no hay nada imposible. Bueno, la semana pasada yo estuve en África y yo quiero enseñarle estas fotos. Le voy a enseñar un video. Pónganme las fotos por favor en las 3 pantallas, on the 3 screens. Esta foto la tomamos hace 29 años. Yo tenía 20 años, el 14 de febrero del 1987. Y llegué y usted no puede ver, pero debajo de la gorrita esa tenía mucho cabello. Entonces era la esposa de mi amigo. Fui porque ella falleció. Eran los niños. Mire ahora los niños, la siguiente foto. Estos son los muchachos. Dios los ha bendecido como usted no se imagina. No tengo tiempo para decirle el testimonio de ellos, pero tremendo. Uno está en Canadá, la otra está en Alemania. El chiquito es el más alto. Él está por salir a otro país a estudiar. El único que no pudo venir está terminando sus estudios en Chipre. Y Dios los ha bendecido enormemente. La siguiente foto. Cuando llegué a África, ¿conocen al que está en el medio? Es el que viene aquí a la iglesia. Él está estudiando en Texas A&M. Es el que testificó del milagro que Dios le dio. Solo que él tuvo que regresar a renovar su visa y tocó que estaba cuando yo llegué. Y cuando llegué, los padres de la mamá de ella, hermano, usted no se imagina la comida que nos hizo. Cuando nos íbamos, leave the photos please. Cuando nos íbamos, nos pidió que oráramos. Ahí está Jerry, mi amigo Idogo y yo. Cuando nos íbamos de su casa, llegué el lunes, cenamos con ellos. Y cuando yo iba a orar, la señora se tiró de rodillas y dijo: le agradezco a Dios y le agradezco a su iglesia y le agradezco a usted por ser la familia de mi hijo en Estados Unidos. Él se vino sin conocer a nadie. Llegando aquí, Milton lo conoció, Dios lo cambió y entonces él está contento porque está aquí en la iglesia. La siguiente foto, por favor. Esta foto es la iglesia que pastoreaba mi amigo Idogo. Esta iglesia los domingos tiene de 1,000 a 1,500 personas. Tiene cupo para 2,000, 2,500 personas. Él la construyó hace 34 años. Él ya no es pastor allí. Es la iglesia donde prediqué por primera vez cuando yo fui a África. Y el domingo prediqué 2 ocasiones. La siguiente foto.
Esta foto es el 2000. ¿Se fija ahí donde dice, diga conmigo, edificando para el futuro? El 2010 juntamos $50,000, mandamos 15 para México, 15,000 para México, 15,000 para la India y mandamos $15,000, y con los últimos $15,000 que mandamos nosotros lograron terminar. Estas son oficinas del distrito de las Asambleas de Dios, donde mi amigo Idogo ha sido el superintendente. No solamente son las oficinas, es la casa donde él vive ahorita, pero él ya no va a ser superintendente. Entonces el siguiente superintendente, esa va a ser la casa de él y las oficinas. Y él dijo: gracias a Nueva Vida que nos ayudó a terminar esa casa. Amén. Entonces vea este video de nomás para que tenga un vistazo de lo que es. La semana pasada viajé a Nigeria para asistir al funeral de la esposa de mi amigo el pastor Idogo. La verdad fue un honor y una experiencia el poder haber asistido y ver cómo honraron a esta gran mujer de Dios. Tuve el privilegio de predicar en 2 ocasiones en el funeral. La verdad es una celebración de vida, donde murió. Después viajamos con más de 50 autobuses, más de 5 horas, donde casi hubo 2,000 personas en asistencia, y usted puede presenciar cómo ellos celebran y honraron la vida de esta hermana. Todas estas son esposas de pastores que fueron a honrarla. También el domingo tuve la oportunidad de predicar 2 veces en la iglesia donde mi amigo Idogo había sido pastor hace más de 16 años, la iglesia donde yo prediqué la primera vez que fui a Nigeria. Y como usted va a poder ver cómo ellos bailan y cuando levantan la ofrenda, y cómo son muy apasionados cuando le cantan a Dios. Mire cómo van bailando cuando van a dar su ofrenda. Gracias por orar por mí, y créalo que este año va a ser aún todavía más y mejor. Padre, en esta mañana, gracias te damos porque no solamente eres el Dios de lo imposible. En el principio, cuando tú creaste los cielos y la tierra, tú dijiste que todo lo que tú hiciste era bueno. Y la semana pasada aprendimos cómo tú creaste al hombre, a la mujer, y el propósito y el plan que tú tenías para ellos. Tristemente, el hombre que tú creaste, Dios, te desobedeció. El hombre que tú creaste, Dios, falló, pecó. Y desde que Adán pecó, Dios, tú ya tenías un plan de redención. Tú no querías que Adán pecara, pero aunque él te desobedeció, tú tenías un plan de redención. Y desde que Adán pecó, entró el pecado al mundo, pero gracias sean dadas a Dios que llegó el segundo Adán. Y cuando llegó Jesús, si por el primer Adán entró el pecado, por Jesús entró la vida. Si por el primer Adán toda la tierra fue maldecida, por Cristo ahora somos bendecidos. Y en esta mañana yo oro, Espíritu Santo, que tú abras nuestro entendimiento para entender el plan tuyo de redención, y que nosotros, los que ya hemos sido redimidos,
Dios, vivamos, Señor, a la altura de la redención y del precio que pagaste por nosotros, y que nos ayudes a nosotros como padres, Señor, a no descansar hasta que veamos la transformación de nuestros hijos a la imagen de Dios, y nosotros seguir predicando que no solamente Jesús es la expiación por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. Y todos dijimos amén. Yo quiero hablarles hoy acerca del plan de redención de Dios. Ahí en su bosquejo dice: Dios creó al hombre, pero tristemente el hombre cayó. Debido a la caída, toda la raza humana fue hundida en oscuridad, en pecado y en muerte. Y desde que el hombre cayó, la meta de Dios, el trabajo de Dios, desde que el hombre cayó, la meta de Dios ha sido redimir al hombre. La definición de redimir, léalo conmigo, dice así, léalo: es hacer algo malo, desagradable, hacerlo mejor o más aceptable. Entonces, el pecado, hermano, a todos nos hace malos. El pecado a todos nos desfiguró. El pecado nos desconecta de Dios. Y en vez de ser personas llenas de gracia, escuche lo que voy a decir, la verdad que el pecado nos desgracia. ¿Oyó lo que dije? En vez de tener la gracia de Dios, el pecado nos aparta de Dios, nos hace personas que no debemos de ser, nos hace malos, nos hace desagradables. La Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y donde está la gracia de Dios, Dios hace las cosas mejor y Dios hace las cosas más aceptable. Usted y yo, hermano, no podíamos hacer mejor. Usted y yo no había manera de mejorarnos, porque el pecado, el pecado original de Adán, a todos, la Biblia dice que todos pecados y estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos destituyó, nos separó de la gloria de Dios. Por eso Dios tuvo que mandar a su Hijo al mundo para aquello que era malo, aquello que era desagradable, hacerlo mejor y hacerlo más aceptable. Si usted es una nueva criatura en Cristo Jesús, Dios te ha hecho mejor y Dios te ha hecho más aceptable. Si tú todavía no has aceptado a Jesús en tu corazón, tú puedes seguir de mal en peor, tu vida va a seguir siendo desagradable. Pero te tengo buenas noticias, que el Dios que creó al hombre y el Dios que tenía un plan de redención para el hombre, también Dios tiene un plan para ti, y Dios tiene cosas mejores para ti, y Dios te quiere hacer más aceptable. Por eso nosotros creemos que este año va a ser un año de más y mejor, porque tú y yo no podemos convertir las cosas malas en buenas, pero hay un Dios bueno que viene y cambia lo malo en bueno. Entonces la primera definición de redimir es hacer algo que es malo, algo que es agradable, es hacer lo que mejor y más. Diga conmigo: Dios, este año hazme mejor y hazme más aceptable a ti. La segunda definición de redimir es comprar o readquirir o volver a comprar. Es cuando algo que era tuyo lo pierdes y luego lo vuelves a comprar. Dios hizo al hombre y el hombre se perdió, pero cuando vino Jesús, Dios volvió a comprar al hombre. Y entonces yo quiero enseñarle de este capítulo 3 lecciones. La primera lección es las lecciones de la tentación. Lecciones de la tentación. Levante la mano el que nunca ha sido tentado. Si levanta la mano, está siendo tentado en mentir. Levante la mano el que todas las semanas atraviesa tentaciones. Algunos están como: que no me vea mi esposa, que no me vea la suegra. Hermano, si Dios lo ve, diga conmigo: la tentación no es pecado. El ser tentado no es pecado. Todos vamos a ser tentados. Es cuando tú cedes a la tentación que cometes pecado. Y entonces yo quiero mostrarle lecciones de la tentación, y yo quiero enseñarle cómo surge la tentación y cómo vencer la tentación. Ahora vea para acá. Cuando leemos nosotros la historia del hijo pródigo, cuando usted y yo leemos la historia del hijo pródigo, que cuando hicimos Descubre Vida expliqué la historia del hijo pródigo. La historia del hijo pródigo, el enfoque no es el hijo, el enfoque es el
Déjeme repetírselo para que usted repítalo. El enfoque no es el hijo, el enfoque es el capítulo 3. El enfoque no es el pecado de Adán. El enfoque es el padre que tenía siempre un plan de redención. El enfoque no es el pecado, el enfoque es Dios. Y si tú aprendes en tu vida que Dios es el centro de enfoque de tu vida, los pecados, las tentaciones, las debilidades, tú no las puedes vencer. Pero cuando tú eres débil, entonces es que Dios se hace fuerte en ti. Y en vez de tú tratar de vencer todo eso, en tu fuerza tú no puedes, pero en Cristo todo lo podemos. Entonces el enfoque no es Adán. La historia de la Biblia no es el hombre, la historia de la Biblia es Dios. Cuando tú vienes a Cristo, la historia tuya, la historia mía no es mi historia, es la historia de redención, es la historia que Dios de lo malo, de lo desagradable, me hizo mejor, me hizo más agradable. Aquello que Dios me crió, pero Dios me volvió a comprar. Esa es la historia de la Biblia. El enfoque es del Génesis. No es las estrellas, no es el mar, no son las aves, es la grandeza de Dios. Es que Dios habló y no solamente hizo la creación, a Dios le plació hacer al hombre. Ese es el enfoque del Génesis. Y dice la Biblia, leemos capítulo 3, versículo 1 al 7. Léalo en alta voz. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer. ¿Qué le preguntó? ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Pregunto, ¿había dicho Dios eso? No, Dios no dijo eso. Dios dijo pueden comer de todos los árboles excepto de uno. Pero mire cómo empieza la tentación. La tentación empieza cuando tú empiezas a escuchar la voz del diablo. La tentación empieza cuando tú empiezas a escuchar mentiras y empiezas a escuchar el diablo o te va a plantar una mentira, o el diablo te va a presentar una duda de lo que Dios es. Lo primero que el diablo hace, le planta una duda, una mentira a Eva. Dice, es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Ella le contestó, podemos comer, léalo, podemos comer del fruto de todos los árboles. Respondió ¿quién? Pero en cuanto el fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen. De lo contrario, ¿qué dice ahí? Morirán. El pecado, hermano, causa muerte. Pero la serpiente le dijo a la mujer, nótelo, la serpiente le dijo a la mujer, ¿qué le dijo? No es, en otras palabras, le dice, no hombre, no es cierto, no le crean a Dios. Y esa es la mentira que el diablo a los jóvenes, a las personas, a ti y a mí, no hombre, no le creas a Dios, no es cierto. Entonces el diablo siempre va a hablar, porque la Biblia, Jesús dijo que el diablo es el padre de. Entonces si tú te crees una mentira, tarde o temprano empiezas a dudar que Dios es bueno. Entonces eso es lo que la mujer empezó a hablar. La serpiente le dijo, no es cierto que van a morir. Dios sabe muy bien, léalo, el versículo 5. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les van a abrir los ojos y van a llegar a ser conocedores del bien y conocedores del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto, y era ¿qué? Para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Léalo. En ese momento se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Entonces, note lo que pasa. Allí en su bosquejo, ¿quién es el tentador? Diga conmigo, el tentador es el diablo. La Biblia dice, hermano, que Dios no puede ser tentado y Dios no tienta a nadie. La raíz de la tentación son mis malos deseos. ¿Ok? Y entonces, el diablo es el tentador y la tentación siempre viene como una mentira o como una duda. Escúchelo.
Si tú vas a vencer la tentación, no te pongas a platicar con el diablo. Ay, hermano, ¿cuándo me pongo a platicar con el diablo? Mire, el diablo, hermano, como nunca antes, a través de la televisión, a través de sus amistades, el diablo no se te va a presentar, pero a través de gente en tu vida. Oye, una fría no te hace nada mal. Una fresca. ¿Así le han dicho a usted, hermano, últimamente? Ok, entonces el tentador siempre te va a decir: no, hombre, un poquito, no es cierto. Entonces la tentación viene como una mentira y como una duda. Como nunca antes, nuestros hijos, hermano, se están exponiendo sus mentes, sus oídos. Mire, la tentación, escúchelo, la tentación siempre usted va a ser tentado en uno de los 5 sentidos. Diga conmigo: 5 sentidos. ¿Cuáles son los 5 sentidos? El gusto. ¿A poco usted no es tentado con el gusto cuando le ponen los platotes así? Y ahora que se acabó el ayuno, agárrate porque ando como león rugiente. Ok, usted va a ser tentado por los 5 sentidos. El gusto. Segundo es. El tercero es. El cuarto es. Y el quinto, el olfato. Usted entra y se las huele. Yo sé que no ha fumado marihuana, hermano, porque mi tacto antes estaba desarrollado para eso. ¿Me oyó? Mi olfato. No, después el tacto, hermana. Después el tacto. Primero lo huelo y luego el diablo quiere que le haga así. No le voy a hacer así, lo voy a hacer así. Entonces, note bien que las mujeres van a ser tentadas por lo que oyen. El hombre no es tentado por lo que oye, el hombre es tentado por lo que mira. No, por el olfato no, por lo que mira. Entonces, nosotros los hombres somos tentados por lo que miramos. La mujer es tentada por lo que oye. Ahora, el diablo siempre va a buscar. La mujer no es más débil que el hombre. En realidad, muchas mujeres son más fuertes que nosotros los hombres. Despertaron las hermanas. Pero Pedro dice que la mujer es vaso más. Entonces, el diablo siempre va a buscar la área frágil, la área débil de tu vida. Y entonces sabía que la mujer era frágil, que era débil, y la mujer no debiera haber escuchado, ni siquiera se hubiera puesto a platicar con el diablo. Hermano, cuando tú empiezas a escuchar tonterías, cuando tú empiezas a escuchar mentiras, cuando tú empiezas a escuchar dudas, tarde o temprano tú te las tragas y las empiezas a creer. Y tarde o temprano todas esas mentiras y todas esas dudas parecen verdades. Y entonces lo único que te va a ayudar en contra de las dudas y las mentiras es conocer la verdad de Dios. ¿Qué es lo que dijo Dios? Entonces el tentador te va a plantar una mentira o te va a plantar una duda. El tentado, nosotros somos los tentados. Diga conmigo: yo soy el tentado. Entonces, el diablo siempre te va a tentar para que tú peques contra Dios, porque cada vez que tú pecas con Dios, esto es lo que pasa. Ahí en su bosquejo, no solamente es el tentado, la Biblia dice la tentación. Esta es la tentación, hermano. La tentación es esta: que yo desobedezca a Dios. La tentación, hermano, tiene que ver con mi voluntad. Tiene que ver con tu voluntad. ¿Sabe por qué Dios plantó todos esos árboles y puso uno en el huerto del Edén que Adán no debía de tocar, debe de comer? Porque Dios, hermano, le dio libre voluntad al hombre. Dios le dio a Adán la decisión de obedecerle a Dios y nunca comer de ese árbol, y Adán hubiera vivido eternamente y el pecado nunca hubiera entrado, y usted y yo estuviéramos en mejor condición. El pecado nunca hubiera entrado. Sin embargo, la mujer se puso a platicar con el diablo, y vino Adán y traía, después de 21 días de ayuno de Daniel, traía mucho hambre.
Y la mujer le dijo a Adán, come. Y Adán dijo, aquí es donde usted no se puede dejar controlar por la mujer. No dijeron amén los hermanos. Ándele, come, mijo. Adán, hermano, obedeció más la voz de la mujer que la voz de Dios. Y ahí es donde entra el pecado, donde tú y yo estamos obedeciendo más las voces de otras personas o nuestra propia voz. La tentación tiene que ver con mi voluntad. Diga conmigo, la tentación tiene que ver con mi voluntad. Cuando yo cedo a la tentación, mire lo que estoy haciendo. Estoy haciendo mi voluntad. Estoy haciendo lo que la carne quiere. Y cuando yo hago lo que yo quiero y cuando yo peco, me estoy apartando más de Dios. Pero cuando yo obedezco a Dios, le digo no a la tentación, vencí. Y cuando yo le digo sí a Dios, me acerco más a Dios y la gracia de Dios se presenta, y aquello que debe ser malo, Dios lo hace mejor y Dios me hace más agradable a Él. Mire la tentación de Jesús. Mire la tentación de Jesús. Jesús fue tentado de igual manera. El diablo viene y le habla y le dice, tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pregunto, ¿tenía hambre Jesús? 40 días, hermano, de ayuno, para que no se ande quejando. Ay, 21 días. Usted, hermano, ayunó con comida, Jesús sin comida. El diablo le dice, si eres Hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. ¿Con qué le contestó Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Jesús no se puso a hablar con el diablo. Oye, en serio, pues sí soy el Hijo de Dios, yo tengo poder, mira para... No. Inmediatamente Jesús le respondió con la palabra. No escuchó, le contestó, le refutó con la palabra. La única manera que tú vences la tentación es, David dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O el pecado te va a apartar de Dios, o la Biblia te aparta del pecado. La razón que tú y yo no, hermano, tenemos defensas para decir no al pecado es porque la palabra de Dios no está en abundancia. Por eso le estoy animando que usted lea la Biblia, que haga sus ojos, porque la Biblia te va a limpiar, la Biblia te va a dar fuerza. Tú le vas a poder decir sí a Dios y le vas a decir no a la tentación. Y cada vez que tú le digas no a la tentación, te estás acercando y estás siendo más como Jesús. Jesús le habló al diablo y le dijo, escrito está. Y luego el diablo lo lleva al pináculo. Y una vez más, el diablo cada vez que habla, hermano, tuerce lo que Dios dijo. Dijo en los salmos, dice, el diablo le dijo, échate abajo, que a sus ángeles mandarás y cuidará de ti. Dios no había dicho eso, que si Jesús se aventara. Dijo, escrito está. Cada vez que Jesús hablaba, decía, escrito está. Ahora, Jesús, hermano, venció la tentación. ¿Por qué? Porque obedeció al Padre. Cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní, tiene otra tentación. La tentación era, Jesús le dice al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. ¿Sabe, hermano, por qué no crecemos? Porque seguimos haciendo nuestra voluntad. ¿Sabe por qué estamos más susceptibles a la tentación? Porque estamos escuchando las voces equivocadas. ¿Sabe por qué no hemos llegado a los niveles donde tenemos que llegar? Porque la desobediencia en nosotros nos aparta de Dios. Dios no puede honrar la desobediencia. Dios honra la obediencia. Dios honra cuando tú obedeces a Él, cuando tú le dices no a la tentación. La tentación, hermano, no solamente tiene que ver con sexo. La tentación tiene que ver con pagar tus diezmos. La tentación tiene que ver con apagar la televisión y ponerte a orar, porque la carne todo lo que quiere. Y mientras más alimentas la carne, más fuerte se hace la carne. Y entonces el diablo sabe cómo es tu carne. Y por eso algunos decimos somos muy carnuchos. ¿Sabe por qué el ayuno nos ha ayudado, hermano? Porque nos ha hecho la carne más débil y el espíritu se hace más fuerte. El secreto de la vida cristiana no es matar a la carne, porque si matas a la carne te vamos a tener que enterrar. Ese no es el secreto. Ay, voy a crucificar la carne. Ay, no voy a comer. No. El secreto, hermano, es que el espíritu en mi espíritu, el Espíritu Santo crezca. La Biblia dice que la carne es, pero el espíritu está.
Cuando la carne se hace fuerte, el espíritu se hace débil. Pero cuando el espíritu se hace fuerte, la carne se hace débil. Entonces, en el nombre de Jesús, tengo la fuerza de voluntad de decir no al pecado, no a la tentación, no a mi carne, sí a Dios, sí a lo que agrada a Dios. Esa es la tentación. Número dos. Lecciones de las consecuencias del pecado. Acuérdese que la tentación no es pecado. Diga conmigo, la tentación no es pecado. Cuando peco, cuando cedo a la tentación es que se convierte en pecado. Las consecuencias del pecado. Dice la Biblia, Génesis capítulo 3, perdón. Léalo. En ese momento se le abrieron los ojos y tomaron ¿qué? Conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Y cuando, ¿qué dice ahí? Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso, pregunto, sabía Dios que andaba Adán desnudo, sí o no? Y cuando Dios te hace una pregunta, no es porque Él no sabe, Dios lo sabe todo. Dios te pregunta a ver qué vas a responder tú. Porque la mayoría de nosotros cuando pecamos, hermanos, ¿sabe qué hacemos? Lo escondemos, lo negamos y luego hacemos lo que Adán y Eva hicieron. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Versículo 12. Él respondió, ¿qué dijo? Esta mujer que me diste es Dios. Así mexicano, esta mujer. No dijo vieja, esta mujer. La mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Pregunto, ¿Eva forzó a Adán a comer, sí o no? ¿Seguro que sí o no? Pregunto, ¿el diablo forzó a Eva a comer del fruto? No, no la forzó. Ella tenía fuerza de voluntad, ella tenía libre voluntad. Sin embargo, cuando escuchó y empezó a ver, la Biblia dice que de tanto escuchar, empezó a ver. Dijo, la Biblia dice que a sus ojos se vio agradable. Entonces, cuando el diablo logra mentirte y cuando el diablo logra que tú empieces a escuchar su voz, tú empiezas te le empiezas a oler y luego le empiezas a saborear. Híjole, a lo mejor la mujer de alguien más estaría. La Biblia dice, entonces el Señor le preguntó. Y Adán dijo, es que la mujer que tú me diste, ella me dio de comer. Entonces Dios le preguntó a la mujer, ¿qué le preguntó? ¿Qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Dios, el Señor, dijo entonces a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. ¿De qué? Mire lo que hace el pecado, hermano, te arrastra hacia abajo. Te arrestará sobre tu vientre y comerás del polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza. El pecado, hermano, te aplasta, pero tú le mordirás el talón. Y a la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores, el parto, y darás a luz a tus hijos con dolor, y desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo, por cuanto dijiste amén. Al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que te prohibí comer, maldita será la tierra. ¿Por qué? Yo quiero que vean que el pecado tiene consecuencias. Con penosos trabajos comerás de ellas todos los días de tu vida. Mire, ¿cuál es la pena del pecado? La pena del pecado, hermano, es que nos separa de Dios. La pena del pecado es que hay separación. Pregunto, ¿murió Adán, sí o no? No, sí murió. Murió espiritualmente.
Adán no murió físicamente, pero murió. La palabra muerte en la Biblia es separación. Diga conmigo, muerte. En la Biblia es separación. Cuando Adán pecó, hermano, hubo una separación entre él y Dios. Dios venía en la tarde cuando refrescaba, porque cuando tú te acercas a Dios, Dios te refresca. Dios venía y le hablaba, y ahora y Adán se anda escondiendo. Mira, el que peca, hermano, siempre se anda escondiendo. Cuando tú pecas, lo haces a escondidas. Cuando yo he pecado, lo he hecho a escondidas. Y luego, ¿sabe qué tratamos de hacer? Cubrir lo que hacemos. Lo cubrimos con mentiras. Hermano, tú no puedes cubrir tu pecado. Tú no puedes borrar tu pecado. La respuesta no está en ti. La respuesta está en Dios. Por eso le digo que la historia de este capítulo no es de Adán. La historia es de Dios. Porque cuando el hombre falló, cuando el hombre trató de cubrir su pecado, Dios ya tenía un plan de redención. Y cuando tú y yo hemos pecado, la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, cuando pecas, no corras de Dios, corre a Dios y pídele perdón. No trates de cubrir lo que andas haciendo, porque tú nunca lo vas a cubrir. Porque la Biblia dice que lo que se hace en secreto sale a la... Y entonces Adán y Eva trataron de cubrir su desnudez. El diablo les dijo: mire, si coman de ese árbol se le van a abrir los ojos y van a ser sabios como Dios. Desde entonces lo que el hombre busca, hermano, es ser como Dios. Desde entonces lo que el hombre busca es inteligencia, es sabiduría. Hermano, la sabiduría no la vienes cuando comas del fruto prohibido. La sabiduría y los ojos se te abren cuando comes de la palabra de Dios. Cuando te acercas a Dios, Dios abre tu entendimiento para entender su plan. Dios abre tu entendimiento para que veas que Dios es un Dios bueno. Y no es a tu manera que si tus ojos se van a abrir. No es a tu manera que alcanzas todo en la vida. Esa es la manera de Dios, que los ojos se te abren. Esa es la manera de Dios, que Dios de lo malo, de lo desagradable, Dios hace algo mejor. Dios hace cosas más agradables para Él. El pecado, hermano, los aparta de Dios, pero la gracia de Dios nos acerca a Dios. Entiéndalo, el pecado nos aplasta, el pecado nos arrastra, pero la gracia de Dios nos levanta. El pecado te desfigura, pero la gracia de Dios vuelve a restaurar la imagen de Dios en ti y en mí. La respuesta no es hacer mi voluntad, no es vivir para mí. La respuesta es vivir para Dios. ¿Por qué crees que tienes tanto de cristiano y no has progresado? Porque has seguido haciendo, quizás no te has ido con una mujer, pero en tu corazón está dividido Dios. ¿Por qué cree que batallamos? ¿Cuál es la lucha con nosotros, con nuestros hijos? Que escuchan las voces equivocadas. Escuchan las voces equivocadas. Y entonces, las consecuencias del pecado, hermano, son muchas. No solamente la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? El hombre pecó, murió. No murió físicamente, pero murió espiritualmente. Hay gente que tiene vida, pero espiritualmente están. La única manera que el hombre vuelve a vivir es cuando Cristo viene a nuestro corazón. Tú y yo estábamos en pecado, y la única razón que hoy tenemos vida es porque Jesús llegó a nuestra vida y revivió, le dio vida a nuestro espíritu. La segunda cosa, el poder del pecado. El pecado, hermano, te esclaviza. ¿Y sabe qué es lo que hace el diablo? El diablo te quiere hacer creer a ti y a mí que si seguimos la tentación vamos a encontrar nuestra felicidad. Si sigo a otra mujer, voy a encontrar mi felicidad. Dígalo otra vez, hermana. Yo lo voy a decir, usted lo repite. Si sigo a otra mujer, voy a encontrar mi felicidad. Pero el hombre, ¿qué hace? Abandona a su esposa y se va atrás de otra mujer. Y por esa puerta vienen muchas consecuencias. No es feliz el hombre. Muchos de ustedes vienen a la iglesia y los felicito, pero nomás sirves a Dios de domingo a domingo. O sea, tienes un amante, a Dios lo amas el domingo, pero durante la semana tienes un amante. Es donde se levantan los ídolos en tu vida. Algunos de ustedes, tu ídolo es tu trabajo, tu ídolo son tus hijos, tu ídolo es tu esposa, tu esposo. Por eso Jesús dijo: el que me va a amar a mí debe de odiar a su esposa. No estaba hablando de odiar. Lo que Dios quiere es que tú y yo lo amemos
con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Porque cualquier cosa, hermano, o cosa material o persona se convierte en un ídolo, y son los ídolos que nos apartan de Dios, y tarde o temprano, como Sansón, nos volvemos sonsos. Nos vamos tras Dalila y luego nos cortan el cabello. A mí no, porque yo no tenía cabello de Sansón. Y de ser fuertes llegas a ser Sansoncito, decía un pastor amigo. Primero, a ver, Sansón, dime Sansón, ¿dónde está tu fuerza, Sansón? Y ya cuando le reveló a Dalila, Dalila dice, ok, Sansonzote. Entonces es lo que el diablo hace, hermano. Te hace creer que viviendo a tu manera y apartándote de Dios y vivir como el mundo, vas a encontrar tu felicidad, sin saber que te esclaviza, te destruye, y tarde o temprano el poder del pecado acaba contigo y acaba con tu familia. La única manera que el poder del pecado no tenga sobre ti es que tú le pidas perdón a Dios y que la sangre de Cristo nos cubra, y que la sangre de Cristo nos limpie, y que la sangre de Cristo nos limpie, y que la sangre de Cristo nos limpie, y estar ante Dios, hermano, apartarnos del mal. Porque el poder del pecado, el poder, pregunto, ¿tiene poder el pecado? Pregunto, ¿tiene el poder el pecado? Pero yo quiero decirle que la sangre de Cristo tiene más poder que el pecado. Tercero, el dolor del pecado. Por Eva y Adán entró el dolor, entró la maldición. Y escúchelo bien, véame para acá. Desde que Adán pecó, hermano, se sienten los efectos de ese pecado. Lo que quiero decirle es que cuando tú pecas, no solamente te causa dolor a ti, le causa dolor a las personas que te aman. En primer lugar, cuando tú pecas, estás pecando contra Dios. Y cuando tú pecas, o estás pecando contra tu esposa, contra tu esposo y contra tus hijos. Y las consecuencias de mi pecado, la Biblia dice que si yo no me arrepiento, la maldición alcanza hasta la segunda y tercera. Y entonces por eso hay una generación de mentiras, porque el padre miente. Hay una generación de hombres machos, porque no se han doblegado a Dios y desarrollado el carácter de Cristo, amar a Dios y amar a la esposa como Cristo quiere que la amamos. Y entonces los hijos se desarrollan machos. Entonces, lo que rompe la maldición, hermano, no es que tú vayas a tomar un curso de cómo ser un mejor padre, no es que te vayas a tomar un curso de cómo ser mejor mamá. Lo que rompe la maldición es que tú le digas sí a Dios, sí a la sangre de Cristo, sí al plan de Dios. Y Cristo viene y rompe el poder del pecado, rompe el poder de la maldición, para que tú y tu familia sean bendecidos, no por tu nombre, no por tu apellido, sino por el nombre que sobre todo nombre, el nombre de Jesús. La última lección, la primera es la lección de la tentación. ¿Está aprendiendo algo? Si algo aprende, no se ponga a hablar con el diablo. Dígale que sea a su lado, hermano, no se ponga a hablar con el diablo. Y dígale, no soy el diablo, platique conmigo, hombre. No se ponga a hablar con el diablo. La tercera es lecciones de la redención. Versículo 3, capítulo 3, versículo 1, léalo. Dios el Señor hizo ¿qué? De pieles para el hombre y su mujer y los, léalo una vez más. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los. Ahora, Adán y Eva, hermano, se trataron de cubrir ¿con qué? Con hojas. Y entonces, por favor, el próximo domingo no venga vestido de hojas. Vístase. ¿Ve cómo el pecado, hermano, lo que hace? ¿Por qué cree que las mujeres quieren ahora andar todas desvestidas? ¿Por qué cree que los hombres quieren enseñar el único pelo que traen aquí? Hermano, si usted tiene uno, tápeselo, hombre, tápeselo, abróchese allí, nadie quiere ver. No queremos saber ni el pelito ni tampoco su corazón. ¿Ve cómo el pecado denigra, hermano? Degenera, transforma. Hay mucho que quisiera decir, pero a donde yo quiero llegar no es la tentación, no es el pecado. Yo quiero que vea el plan de redención de Dios.
Dios el Señor hizo ropa de pieles para que el hombre y su mujer y los vistió. Pregunto, ¿de dónde vienen las pieles? ¿De dónde viene la ropa de piel? ¿De qué? O sea, tuvo que haber derramamiento de sangre para que a través de ese animal Dios quitara la piel y los cubriera. Algo tuvo que morir para cubrir a Adán y a Eva. Yo no sé qué animal fue, pero tuvo que haber un animal. Yo quiero decirle que en la cruz del Calvario murió el Cordero de Dios. Tuvo que haber derramamiento de sangre para que tú y yo tuviéramos vida, y vida eterna, y vida en abundancia, y vida nueva. Dije, Jesús, el Cordero de Dios, tuvo que morir, tuvo que haber derramamiento de sangre. La Biblia dice, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. O sea, desde que Adán pecó, hermano, Dios ha tenido un plan de redención, no solo para él, también Dios ha tenido un plan de redención para ti, para tu familia, para mí y para mi familia. No solamente para mí, la Biblia dice que Cristo es la propiciación de nuestros pecados. Diga conmigo, y no solo para mí. Vamos, grítelo, no solo para mí. Dice, sino para todo el mundo. La Biblia dice que Juan el Bautista vio a Cristo y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento, cuando el sacerdote entraba al lugar santo, al lugar santísimo, el sacerdote iba y sobre el arca del pacto hacía un sacrificio una vez al año, agarraba la sangre de ese sacrificio y venía y derramaba la sangre sobre el altar sobre el arca del pacto. Y esa sangre solamente cubría el pecado del pueblo de Israel. Una vez al año tenía que haber un sacrificio. Cada año tenía que haber un sacrificio. Pero cuando llegó Jesús, la sangre de Jesús, el sacrificio se hizo una vez y para siempre. En el Antiguo Testamento la sangre solamente cubría. Juan el Bautista, cuando lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios, y dijo que quita el pecado del mundo. La sangre de Cristo no solamente nos cubre, la sangre de Cristo quita de nosotros el pecado. Mire lo que dice la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 y 11. Léalo. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? ¿Quiénes son los malvados? Los que practican pecado. ¿Puede ser cristiano y ser malvado, sí o no? Claro. Dice: no se equivoquen. No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios. No se dejen engañar. ¿Qué pasó con Eva, hermano? Se dejó engañar. No te dejes engañar. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y mire lo que dice el versículo 11. Y eso eran algunos de ustedes. Algunos de nosotros, hermano, entrábamos en uno de esos pecados. Aunque no dígame, pero es la verdad. A lo mejor usted nunca fue homosexual, pero le aseguro que usted mentía y calumniaba. A lo mejor usted, sin saberlo, era un fornicario, era un idólatra. Pero la Biblia dice: eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados. Dije: ya han sido lavados. Ya han sido lavados. Ya han sido santificados. Ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Tú y yo, hermano, tú y yo, el pecado nos tenía atrapados. Pero la Biblia dice: ya han sido lavados. Habrá alguien aquí que ha sido lavado con la sangre de Jesús. Habrá alguien aquí que ha sido santificado. ¿Sabe qué significa santificado? Apartado del mal, apartado para Dios. Dice: no solamente han sido lavados, no solamente han sido santificados, han sido justificados. ¿Sabe qué es justificados, hermano? Justificado es un término legal que cuando el juez dice: estás perdonado, no le hace quien te acuse. Estás justificado porque el juez dijo: estás perdonado. Si el juez dice: eres culpable, eres culpable. Tú y yo éramos culpables, pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y cuando tú recibiste a Jesús, Dios te declaró justificado, inocente. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Vamos, denle un aplauso a Dios. Póngame la otra pantalla. Mire, yo quiero terminar con esto. Yo quiero que usted vea esto. Mire lo que hace el pecado. Mire lo que hace el pecado. Mi esposa y Milton predicaron la semana pasada que Dios creó al hombre. La Biblia dice que Dios creó al hombre a la imagen de ¿qué? ¿A qué imagen fuimos hechos, hermanos? Tú no fuiste hecho a la, te pareces a tu papá, te pareces a tu mamá. Por favor, si no se tienen que mover, no se muevan. Tú fuiste hechos a la imagen de Dios. Te pareces a tu papá en lo físico, pero en el espíritu fuiste creado a la imagen de Dios. Pero el pecado destroza, rompe. Hay una rotadura de la imagen de Dios. Yo quiero que vean esto los papás. Yo quiero que vean esto los papás. Este es el problema de nuestros hijos. Este es el problema no solamente de nuestros hijos, es el problema de nuestros familiares. Este era tu problema y este era mi problema. Que cuando el pecado vino, nos destrozó la imagen de Dios. Y cuando la imagen de Dios está destrozada en una persona, la imagen de Dios está rota, hay desorden, no hay forma y hay oscuridad. Y cuando una mente, hermano, cuando el pecado está obrando en una persona, hay desorden, hay confusión. Cuando en tu vida tú estás confundido, pregúntate: ¿estoy obedeciendo a la tentación o estoy? Porque cada vez que tú le dices sí a la tentación, va a haber confusión. Cada vez que tú dices sí al pecado, va a entrar desorden. Pero cuando tú le dices a Dios sí, Dios trae orden a tu vida. El pecado desordenó, hay confusión. ¿Por qué cree que hay tanta gente confundida hoy? No sabe si es hombre o mujer, no sabe si quiere servir a Dios, no sabe qué quiere hacer, porque hay un desorden. Y mientras más estudia, mire, yo conozco personas que son doctores, que son abogados, pero viven una vida desordenada. ¿Sabe por qué? No es la educación, hermano, el que trae este orden, es la sangre de Cristo, es conocer a Dios el que trae orden a tu vida, el que te da forma. Mire, hay gente toda mal formada y andan bien vestidos, pero por dentro deshechos. ¿Sabe por qué? Porque el pecado desfigura, el pecado destroza, el pecado trae desorden. Hay un vacío y la mujer quiere con un hombre y con otro hombre y con otra casa. Hermano, nada te puede llenar. Y luego, escúchalo, estás en oscuridad, el pecado oscurece, por lo tanto no entiendes el propósito, no puedes ver lo que Dios tiene para ti. Pero mire lo que pasa cuando la gracia de Dios viene. Mire lo que pasa cuando tú encuentras a Dios. Póngame la otra. La imagen de Dios es restaurada. Dios trae orden y cuando hay orden hay paz. No es cierto, hermano, que cuando hay desorden en su matrimonio usted anda intranquilo porque están peleando, pero tan pronto hay orden, hay paz. Y cuando Dios trae orden a una iglesia, es porque va a ser un año más y mejor de la paz de Dios. Dios va a restaurar lo que debe de ser nueva vida. Dios está restaurando lo que tú y tu familia deben de ser. Dios está restaurando la persona que yo debo de ser. Y luego Dios trae satisfacción. No el hombre, no la mujer, no el trabajo, no el dinero. Mi relación con Dios es lo que llena todos los vacíos de mi vida. Y luego, no solamente eso, se me abren los ojos y Dios me empieza a mostrar la visión que Él tiene para mí. El propósito, que el pecado te aparta, el pecado te esclaviza, para que nunca veas todo lo que Dios tenía para ti. Pero cuando tú entregas tu vida a Jesús, Dios trae orden, te llena de paz. Y mire, todo eso usted la ve en la mujer samaritana. La mujer samaritana, su imagen estaba destrozada. Pensaba que con este hombre y que no este hombre, el hombre iba a restaurar su imagen. Y luego había un desorden sexual en ella. Había un desorden sexual, había un desorden emocional. Y luego ella pensaba que con un hombre iba a llenar su vacío, y ella pensaba que con otro hombre iba a llenar su vacío, y ella pensaba que con el cuarto hombre y con el quinto, cuando Jesús se encuentra con ella y dice: ve, llama a tu marido. Dijo: no tengo. Dijo: es cierto, porque has tenido 5, pero el que ahora ni el que tenía ahora podía llenar ese vacío. El pecado la había esclavizado. Jesús le dijo: mira, si tú vuelves a tomar de esa agua, vas a volver a tener sed, pero si tomas del agua que yo te doy, nunca volverás a tener sed. Esa agua brotará en ti para vida eterna. Dios restauró la imagen de la mujer. Dios trajo orden, trajo paz.
Dios, el agua que Jesús le dio, trajo satisfacción y trajo luz, trajo claridad. En vez de ser una mujer de la calle, fue a las calles y dijo: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Vio su propósito, vio su destino. El propósito del capítulo 3 es que tú y yo sepamos que Dios, la verdad, el capítulo 3 debía haber llamado a Adán la regó, y la regó grande. Adán se equivocó y se equivocó. Tú y yo la hemos regado, tú y yo nos hemos equivocado. Pero el capítulo 3 no es de Adán. El capítulo 3 es de ese Dios grande que dijo: sea la luz, y fue la luz. Y cuando Dios habló, trajo orden. Y cuando Dios habló, llenó todo. Y cuando Dios habló, no solamente llenó todo, trajo luz y trajo la visión que el hombre debía de ser. Por eso, hermano, vale la pena amar a Dios y servir a Dios. Ahora, esa es la lucha de nosotros los padres. Nosotros no nos podemos dar el gusto de cruzar los brazos y decir: ay, qué bonito, mira qué desordenado y qué desfigurado anda mi hijo, no hay manera de hacerlo nada. Bueno, así va a ser. Su hijo, hermano, se va a ir al infierno. Sin Dios, el pecado no se lo va a llevar. Lo que se va a llevar es que él nunca entregó su vida a Jesús. Entonces, ¿entiende la lucha para el futuro de nuestros hijos, de nuestras generaciones? Que el diablo los desfigura, el pecado desfigura. Como nunca antes, tú debes de creer que este año va a ser un año. Tú debes de creer que este año va a ser, que este año, donde abundando la gracia, el pecado, va a sobreabundar la gracia de Dios. Ahora escuchen, yo ya terminé. ¿Cuántos de ustedes están agradecidos que Dios te redimió, que Dios te compró? Dicen que un niño un día hizo un barquito. Un niño hizo un barquito, amarró un mecate. El barquito era un barco de velas. Lo llevó a un río y el barquito empezó, y el niño lo podía estirar. Cuando menos esperaba, vino un viento recio y vino una fuerza de agua y se estiró el barquito, y como nomás era un hilo, el barquito se lo llevó la corriente, y el niño empezó a correr tras del barquito, pero como iba fuerte la corriente, se le fue el barco y el niño le causó mucho dolor. Pasaron días, pasaron semanas, y un día el niño venía de la escuela a su casa, y cuando va caminando por una tienda, ¿qué cree que ve? Su barquito. Entra a la tienda y le dice al Señor: disculpe, Señor, ese barco es mío. Y el señor de la tienda, el dueño, le dijo: disculpe, este barco no es tuyo. Hace algunas semanas alguien me lo trajo y me lo vendió, y ahora es mío. Si lo quieres, lo tienes que comprar a $10. El niño corrió a su casa, quebró su marranito y pudo, poquito, completó los $10. Regresó a casa, regresó a la tienda y le dijo al Señor: aquí están los $10. Y cuando agarró el barquito, el niño salió corriendo y diciendo: este barco es doblemente mío. Este barco me pertenece a mí doblemente. Primero lo hice y lo perdí. Segundo, lo compré. El barco es tu vida, el barco es mi vida. Dios nos hizo, pero el pecado nos apartó de Dios. Pero cuando llegó Jesús, nos compró, y cuando naces de nuevo, eres doblemente de Dios, porque Él te crió, y ahora Él te compra y Él te redime para hacerte mejor y más agradable. Pregunto, ¿habrá alguien que está agradecido porque Dios te crió? ¿Estás agradecido porque Dios te compró? Póngase de pie.